Ayer cuando terminaba nuestro programa, empezamos a desglosar los datos del segundo informe sobre religiones y creencias desarrollado por el CONICET. Así es, exacto. Donde, entre otras cosas, surgía que el catolicismo había bajado casi 15 puntos en solo 10 años, paradójicamente teniendo un papa argentino, y que al mismo tiempo el segundo grupo no era ninguna religión, sino los que no tenían religión. Y al mismo tiempo lo que ese informe denotaba era que había una especie de cuentapropismo religioso, donde 6 de cada 10 argentinos respondían que la relación con Dios la llevaban por cuenta propia y 3 de cada 10 respondían que la mediaban con el templo. Y el investigador, el doctor Fortunato Malimachi, decía, lo que estamos notando es que hay un crisol de creencias y que de alguna manera hay un proceso de individuación de la religión o de las creencias, donde la gente arma las piecitas de la fe o las creencias que la sostienen. Está con nosotros el rabino Fischel Schlagen, que es, miren todo lo que el rabino concentra, es doctor en filosofía, investigador y profesor de posgrado, miembro de la Pontificia Academia de Bioética en el Vaticano, también un hombre destacado por la porosidad de poder cruzar fronteras de sus creencias a otras. También ha sido premiado con el Faustino Sarmiento, el primer rabino en ser premiado con el Faustino Sarmiento. Bienvenido, rabino Schlagen. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo sienten que los argentinos estamos cambiando nuestra forma de vivenciar la espiritualidad en esto que parece ser un rompecabezas que cada uno arma para llevar adelante su vida, sus creencias y su forma de alguna manera de corporizar sus valores, ¿no? Sí, yo veo los resultados de esta encuesta, que por demás es muy interesante, pero la veo desde un punto de vista totalmente distinto. Ajá. Yo la veo con los ojos desde el judaísmo, ¿no es cierto? En donde justamente esto que usted estaba planteando sobre la relación con Dios y el resultado de que 6 de cada 10 creyentes se relacionan con Dios por su propia cuenta. Sí. Hay que ver si desde la religión, por lo menos institucional, me refiero judaísmo, catolicismo apostólico romano, islam, que son religiones, y otras también, pero son las que yo más conozco, claro, empezando desde el judaísmo, uno no puede relacionarse con Dios como si fuera un cuentapropista. ¿Por qué? Pues son religiones canonizadas en donde el deber del ser humano es rendirle culto a Dios mediante una forma específica de acuerdo a la revelación. El judaísmo, el cristianismo, el islam, con lo cual, si lo que la persona hace es tratar de acuerdo a su interés, a su deseo, a su comodidad también, comenzar a tener una relación con algo, una relación espiritual, con una trascendentalidad, pero no lo hace dentro de la canonización institucional, desde lo religioso, él no se está vinculando con Dios, se está vinculando con otra cosa, con una necesidad espiritual, pero no con Dios. Está diciendo algo interesante y también grave, porque está diciendo que el que cree que puede relacionarse como quiere con Dios está saliéndose de la religión. A ver, por ejemplo, en este estudio, si bien es verdad que dice sobre religiones y creencias, hay muchas preguntas, por ejemplo, el ranking sobre prácticas religiosas, hay prácticas listadas que no obedecen en absoluto a lo que es una práctica religiosa, como por ejemplo leer la Biblia. Leer la Biblia no necesariamente es una práctica religiosa. Spinoza leía la Biblia y sin embargo fue excomulgado. ¿Por qué? No hay ningún acto que por sí mismo tenga una significación axiológica, sino que la significación se la da la intención. Entonces, yo como judío, yo tengo una ley que me dice que yo tengo que leer una porción bíblica por semana, y al año se termina de leer todo el Pentateuco. Ahora, si yo tengo una persona al lado mío que lee exactamente en el mismo tiempo, la misma parte de la Biblia, en el mismo idioma y de la misma forma, pero no lo hace para cumplir la intención de obedecer el precepto divino, que es leer eso,
no va a ser una práctica religiosa, porque lo que hace que la práctica sea religiosa es que se hace en nombre de cumplir con el precepto divino y no en nombre de otra cosa. Claro. Es decir, la intención es lo que hace a la religiosidad de la práctica o no. Claro. Entonces, en este estudio muchas veces se confunde lo que es religión, culto, creencia, secta, mitología, mito urbano, leyenda, superstición, que no es lo mismo. Ahora, y eso es bastante peligroso. Ahora, Rabino, tomando esto que dice Marcelo y que hablaba de esta situación de si hay un mercado de competencia en la cristiandad, ¿usted cómo observa estos cambios en un país donde hace 50 años, un poco más, el 90% se declaraba católico y ahora tenemos esta situación de por lo menos más acepciones en la cristiandad y ustedes que tienen, si bien una comunidad muy sólida, también son parte de esta sociedad cambiante? Sí, retomando y digamos en conjunción con lo que decía Gonzalo sobre la alerta. Yo hoy justamente estaba conversando en la universidad con un colega mío justamente sobre este mismo estudio, y esa alerta no tiene que ver ni con el proceso de secularización de los que muchos hablan, ¿no es cierto? Ni tampoco con algunos datos que dan acá respecto de temas vigentes que se han debatido tanto en lo legislativo como en lo social, como aborto, eutanasia, en donde se han modificado mucho y radicalmente los números. Yo creo que tiene que ver, y está relacionado y lo explica también con este cuentapropismo espiritual, yo creo que tiene que ver no con un agotamiento del formato religioso, tiene que ver con el agotamiento de la conciencia del deber y de la moral del hombre, que no está dispuesto justamente a respetar un deber axiológico, no está dispuesto a sacrificar su propio yo, descentralizarse, ¿no es cierto?, para respetar un valor. Entonces, cuando no se respeta un valor que es aquello por lo cual yo omito o concedo determinadas cuestiones renunciando a necesidades, renunciando a deseos y hasta con un costo altísimo, por ahí mi propia vida, lo que queda es el interés, el facilismo, el interés. El interés, que es algo que yo estoy dispuesto a pagar un precio siempre y cuando me satisfaga en algo. Y cuando lo único que queda el interés para responder a esta, que coincido, a esta necesidad de trascendencia que tiene el hombre, la busca por medios lo más fácilmente asequibles, ¿no es cierto? En donde me hago mi propia religión bajo mi propia comodidad y bajo mi propio gusto. Bueno, eso no es una religión, porque la religión justamente desde el hebreo, que quiere decir dat, que quiere decir ley, y desde el latín también, que viene del verbo relegere, que quiere decir leer minuciosamente, escrupulosamente, y cuidar de los deberes religiosos escrupulosamente, como antónimo de neglegere, de negligencia, implica necesariamente esa escrupulosidad. Pero en una sociedad en donde se están perdiendo los valores, es decir, aquella capacidad de sacrificarse en pos de una trascendencia, y lo único que queda el interés, es muy difícil que la religión pueda ir en avance. Lo que hay son fragmentaciones, sectorizaciones repentistas para satisfacer algún deseo espiritual. Ahora, ¿está mal o está bien? Yo no sé en qué para juzgarlo. Pero yo creo que la alerta aquí está en la tendencia social a despojarse de la responsabilidad, despojarse del valor y poner como algo sagrado mi propio yo y mi interés. Bueno, el rabino Schlagen estaba planteando recién la cuestión de la ligereza o la liviandad de la capacidad de comprometerse. En este caso, cuando uno dice adscribo una religión y asumo todo lo que la religión me deja. El problema que estamos viendo ahora, que es la consecuencia de eso, y que yo coincido con ella, es justamente todo apunta a no ser obstaculizado en la consecución del propio deseo, hasta tal punto que se ha perdido lo que los americanos llaman el bottom line, como la línea de base, el punto de no retorno, que es el sentimiento de vergüenza. Ahora, hoy uno lo ve, para terminar, en muchas personas
de la clase política, de la clase religiosa también, ¿por qué no? Porque todos vivimos en esta misma sociedad bajo la misma tendencia, que ya se ha perdido, con esta cuestión del relajo, el sentimiento de la vergüenza, que es el único sentimiento autorreferencial que corroe la conciencia y me obliga a no repetir la acción que me causó vergüenza. Es decir, es la primera y más primigenia responsabilidad y sentido de justicia. Si yo no tengo esa vergüenza y no hago justicia y no tengo responsabilidad para conmigo mismo, mucho menos para un tercero. Y eso es el problema grave de hoy, que se ve cotidianamente. Claro, que trasciende a lo religioso y nos lleva ya a una esfera moral, como ciudadanos, hagamos lo que hagamos. Quería entrar en un tema que es por lo pronto atractivo, por otro lado como que nos lleva casi a esferas hasta literarias, pero me llamaba mucho la atención que el que no se mueve del porcentaje de gente que le adjudica importancia es como figura el diablo. No sé cómo ven ustedes esto de el diablo sostiene un 46% y no es broma. En esta encuesta aparece con un 46% de personas que le da importancia. Supongo que no es creer en el diablo, por lo menos no en un sentido positivo. Pero ¿cómo se mira esto desde la religión? Y desde el judaísmo no existe una figura hollywoodense del diablo. Simplemente, claro, lo que hay. Me encanta cómo lo dijo. Claro, es la propia, digamos, animalidad del hombre, pulsión del hombre, que quiere ser siempre central y nunca periférico, y que lo conmina a siempre tratar de postergar o no cumplir con los preceptos que debe cumplir, porque cada uno de los preceptos es un bloqueo para la consecución de su deseo, justamente para restringir su animalidad y habilitar su humanidad. O sea, el hombre es el diablo del hombre. ¿No? Sería el homo homini lupus de Hobbes. No, el hombre tiene en el judaísmo dos caracteres. Lo que se llama el Yetzer Hará, que es el impulso a la maldad en el sentido de a seguir su propia animalidad, deseo, pulsión, ¿no es cierto?, instinto, y el Yetzer Hatov, que es lo bueno, que es aquella capacidad que no es ni nada más ni nada menos que la voluntad, que es la facultad que únicamente tiene el hombre para restringir su deseo y habilitar un cumplimiento o una conducta en pos de una trascendencia, en un valor trascendente que ningún otro animal lo tiene. Pero no existe la figura de diablo así hollywoodense. Ahora, acá se dijo algo que yo creo que es capital, que siempre cuando se habla de, y tiene que ver con esto, siempre cuando se habla de la religión, en las cosas que las religiones no satisfacen al hombre. La religión no está hecha para satisfacer al hombre. Para satisfacer al hombre está hecha la tecnología, la ciencia, el cine, el dominó, el ajedrez, el arte culinario. Ahora, la religión es un sistema de creencias, símbolos, conductas, por las cuales y a través de un culto normalizado, el hombre rinde culto a Dios. El hombre hacia Dios, no Dios hacia el hombre, sino no sería teocéntrico, sino Dios sería el propio hombre y yo me rendiría culto a mí mismo. Claro. De hecho, Rabino está hablando está dando otro título que es el hombre endiosado, ¿no? Claro. Tremendo. De hecho, el ejemplo más patente bíblico es cuando Dios le obliga a Abraham y le dice: ahora andá y sacrifica a tu hijo que te lo di yo por cumplir el pacto, andá y sacrificalo. Y él va y lo sacrifica. Si no le hubiera dicho: no, mirá, esto era un pacto, yo cumplí, creí en vos, vos me diste a mi hijo Isaac, ya está, listo, buenas tardes, mucho gusto. Sin embargo no lo hace. ¿Por qué? Porque Dios es la autoridad y es el absoluto. Entonces la religión está hecha para que el hombre cumpla con su deber de rendir culto a su creador, no para que el creador le rinda culto al hombre, con lo cual ahí también hay una diferencia fundamental. En la religión no está hecha para satisfacer, es un fin en sí mismo. ¿Alguna última palabrita, Rabino? Sí, básicamente creo que esta encuesta, o este estudio, lo que hace es revelar un poco la decadencia en la sociedad en la que vivimos, las variables que hacen a esa decadencia, una cultura que yo llamo en alguno de mis papers una cultura escénica, en donde lo que es lo que parece ser, más allá de lo que sea de verdad. ¿Por qué? Porque me conviene a mis intereses,
sacralizar el yo, sacralizar el presente, ¿no es cierto? Y no someterse a ningún deber incondicional, ser yo mi propio juez de lo mío. Por eso explica también el yo, como decía acá Marcelo, modelar mi Dios como quiero yo y como hubiera querido que sea yo, y no someterme a esta autoridad trascendente, o sea, ser yo mi propio Dios, básicamente. Y creo que eso es una forma de idolatría, una forma de idolatría en donde el hombre se idolatra a sí mismo, vive para sí mismo. Cuando digo vive para sí mismo, puede ser para sí mismo a nivel personal o para su prole también, que es una forma de mismidad y no es menos dañino, digamos, ¿no? Básicamente es retomar la autoridad trascendente, que es la única forma de que el hombre se conforme como tal y no siga siendo un animal que vive para sí o para su pueblo, o para su nación o para su familia. Rabino Fischenschlagen, también doctor en filosofía y un hombre muy premiado de la comunidad. Un placer esta noche junto a nosotros.